Lo que voy a hacer una presentación académica, voy a referirme a algunas cuestiones conceptuales para reforzarlas y también fundamentalmente transmitirles cómo estamos en Argentina con la política pública del presupuesto participativo, qué cantidad de municipios están desarrollando esta política pública, algunos datos que tienen que ver justamente con este universo de municipios que aplican presupuesto participativo en el sentido del impacto poblacional que esta política pública está teniendo y sobre todo también mostrarles cómo ha sido la evolución desde los años inmediatamente posteriores a la crisis económico y social y político institucional del 2001-2002, como señalaban Marcelo y Sergio, que es cuando comienza el presupuesto participativo en Argentina y la evolución histórica, que desde el año 2002 hasta esta fecha, cómo ha sido esa evolución. Bien, definición de presupuesto participativo: es un proceso permanente, voluntario y universal, en el cual la ciudadanía, a través del cual la ciudadanía, conjuntamente con el gobierno, debate y decide la asignación de recursos públicos y el control de su ejecución, ¿sí? Esta es la definición que nosotros manejamos y para ir a un punto más concreto, el presupuesto participativo, este proceso, este mecanismo, es una modalidad de intervención ciudadana en políticas públicas, una modalidad entre otras. Existen otras modalidades, planes estratégicos, consejos consultivos, foros ciudadanos, procesos de auditoría ciudadana, procesos elaborativos de normas. Es decir, el presupuesto participativo es un mecanismo más, pero no es un mecanismo más en el sentido de su, para nosotros, potencialidad de transformación democrática. ¿Por qué? Por tres características fundamentales. La primera, el objeto de participación. Decía Marcelo, la participación ciudadana en políticas públicas no es un valor en sí mismo. Muy bien. ¿Por qué? Porque depende de quiénes participan, sobre qué se participa y fundamentalmente en qué condiciones se participa. Entonces, ¿cuál es el objeto? El presupuesto, el sustantivo, presupuesto, adjetivo, participativo. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto es, en cualquiera de los niveles del Estado, nacional, provincial o municipal, es una suposición, un supuesto de lo que va a acontecer al año siguiente en materia de inversiones, en materia de recaudación y en materia de gasto. Es una cuestión técnica, pero es una cuestión fundamentalmente política y de máximo interés público, de máximo interés ciudadano. ¿Por qué? Porque en un presupuesto, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos, se juegan cuestiones sustantivas, es decir, se define en quiénes y en qué proporciones relativas recaudar y en quiénes y en qué proporciones relativas gastar esos recursos. Por lo tanto, se juegan las relaciones de fuerza al interior de la sociedad. ¿Cuáles son qué sectores sociales son los más beneficiados con esta lógica de tributación y de gasto? ¿Sí? Por lo tanto, es una cuestión fundamentalmente política, de máximo interés público. Otra característica, el presupuesto participativo, cuando se hace a escala de toda la ciudad, es una política pública con un impacto territorial muy importante. Marcelo decía la complejidad relativa que tiene el presupuesto participativo en su logística, ¿sí? Trata de abarcar al conjunto del territorio de una ciudad y además habilita la participación de aquellas personas que todavía no tienen el derecho ciudadano político de elegir. Nosotros tenemos dos derechos fundamentales, derechos políticos: la elección de nuestros representantes o nosotros proponernos como representantes, ¿sí? Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Unquillo, que hace presupuesto participativo joven, presupuesto participativo temático, no de base territorial, participan jóvenes de entre 13 y 25 años, es decir, jóvenes que todavía no tienen el derecho a elegir a los representantes, tienen la posibilidad de intervenir en la política, en este caso decidiendo, debatiendo políticas públicas, ¿sí? Otro elemento fundamental, hay espacios,
hay, como decía, mecanismos de participación ciudadana, como los consejos consultivos, que son estos espacios consultivos. El gobierno transmite, comunica sus propuestas de políticas públicas y el conjunto de los ciudadanos que forman parte de esa instancia, ese consejo, pueden aprobar o desaprobar lo que se comunica que se va a hacer. En este caso, y lo planteó al inicio de su intervención el intendente Raúl Feito, del compromiso que asumió de que aquellas obras y servicios propuestos en el futuro presupuesto participativo de Trenquelauquen van a tener el carácter de vinculante, es decir, otra característica, la importancia del objeto de la participación, la amplitud de la convocatoria de la participación y su carácter vinculante son tres características que hacen a esta modalidad de intervención ciudadana en políticas públicas como, digamos, no como una más, es decir, con un potencial de transformación democrática muy importante. Es cierto, digamos, no solo con el presupuesto participativo, es una herramienta. Toda política pública depende de su diseño, depende de lo que sucede en su proceso de implementación, va a alcanzar sus objetivos o no, va a hacer honor a sus objetivos fundantes o no. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales para nosotros del presupuesto participativo? Profundización democrática, construcción de mayores niveles de igualdad y de justicia social, y construcción de ciudadanía. Explico esto. Profundización democrática. Cualquier, digamos, definición de manual de ciencia política de democracia dice que hay democracia allí donde hay diferentes grupos políticos en concurrencia, en disputa por la conquista del poder, y que esa disputa, esa conquista tiene como objeto ganar el voto popular, ¿sí? Esto es la idea de democracia representativa, ¿sí? Ahora bien, en las sociedades complejas en las que nosotros vivimos, es imposible pensar en sustituir la lógica representativa, ¿sí? Tenemos que votar cada 2, cada 4 años a nuestros representantes. Bien, pero pensar en la construcción de sociedades democráticas implica, genera, estimula pensar, no quedarse solo con la lógica representativa, sino pensar en mecanismos de democracia directa, como es el presupuesto participativo. Es decir, combinar la lógica representativa con la lógica directa para construir sociedades más democráticas, ¿sí? Esta es la idea fundamental. A través de esta modalidad de construcción de, al menos, digamos, del presupuesto, al menos una parte del presupuesto, en el caso de Rivadavia recién nos mostraba su intendente, que dispone el 4.66% de su presupuesto general para el presupuesto participativo. Bien, en un promedio de las ciudades que en Argentina aplican presupuesto participativo podríamos hablar de un 3%. Rosario, históricamente, del año 2002 a la fecha, dispone un 3% de su presupuesto general. San Miguel, en el año 2008, arranca la experiencia con alrededor de un 5%, y al año siguiente dispone aumentar al 7% del presupuesto general. La Plata arrancó con un 2.4% y hoy está en el orden de un poco más del 4%. Es decir, más o menos estas son los porcentajes que se manejan en términos de presupuesto participativo, tomando el presupuesto general. Decía, profundización democrática, es decir, habilitar la participación de la ciudadanía no solo para la elección de los representantes, sino también para la discusión de qué políticas públicas se van a aplicar en la comunidad, en la ciudad de la cual uno es parte, ¿sí? A través de este proceso donde se habla de cogestión, donde el Estado y la ciudadanía, el gobierno, el Estado y sociedad, el gobierno y ciudadanía, tratan de manera conjunta los asuntos públicos y sus posibles soluciones. Decía, construcción de mayores niveles de igualdad social y de justicia distributiva. Bien, la idea es, si yo tengo una ciudad y el presupuesto participativo dividido, el territorio de una ciudad dividido en X cantidad de zonas, Rosario tiene 6 zonas, distribuido el territorio en 6 zonas, a partir de un proceso de descentralización. Morón lo mismo, también son 6 zonas, en Zárate son 19 zonas, 11 zonas con 19 foros, más de un foro por cada una de las zonas. La idea es que
ese monto destinado a presupuesto participativo no se distribuya para obras y servicios en cada una de las zonas, tomando como criterio un criterio de igualdad. Le doy la misma parte a cada una de las zonas, sino aplicar indicadores que tienen que ver con, por ejemplo, necesidades básicas y satisfechas, niveles de carencia relativa entre las zonas de infraestructura urbana, línea de pobreza, cantidad de población entre cada una de esas zonas, es decir, tomar indicadores que permitan una distribución con criterio de justicia social. Es decir, el presupuesto participativo nació como una herramienta de combate a la desigualdad, ¿sí? La idea de construir ciudades más inclusivas y más democráticas. Y la construcción de ciudadanía, recién hablaba el intendente Rivadavia de la riqueza que tiene esta dinámica que genera el presupuesto participativo, en el sentido de que la intervención de la ciudadanía es posible generar un proceso de crecimiento político en la conciencia de la ciudadanía, en el sentido de que de poder captar cuáles son los alcances y los límites de la acción estatal, la complejidad que tiene tratar los asuntos públicos y la importancia de reflexionar colectivamente para pensar las soluciones a esos problemas públicos. Es decir, se contribuye con el presupuesto participativo a la emergencia de una ciudadanía más crítica, más participativa, más responsable y también y más solidaria también, porque se puede, se contribuye a pensar que las propias demandas, las propias necesidades que yo tengo en mi territorio, las puedo poner en relación con otras demandas, otras necesidades que tal vez son más urgentes de resolver. Sí, 5 minutos. Bien. Y esto es importante marcarlo, porque Marcelo decía al inicio, bueno, esto no es que el Banco Mundial viene y dice cómo recomendar hacer presupuesto participativo. Es cierto, pero también es cierto que, como toda política pública que se pone de moda, el riesgo es, cuando una política pública se pone de moda, de perder cuáles son sus objetivos fundantes, cuál es su impronta, cuál es su espíritu. Y digo esto porque efectivamente el Banco Mundial últimamente está mirando con agrado al presupuesto participativo, pero fundamentalmente por dos cuestiones: por la cuestión de la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la cuestión de la eficacia y la eficiencia en la asignación. Muy bien, la eficiencia y la transparencia no son valores de derecha, digamos, son valores importantes que toda gestión de gobierno progresista debe tener en su quehacer. Pero se silencia, se oculta que las dos razones fundamentales, los dos objetivos fundamentales del presupuesto participativo son estos: un proceso de radicalización democrática, ¿sí?, de traspasar los límites de la democracia representativa, no para sustituirla, sino para enriquecer la democracia como un todo, y construcción de justicia social, justicia distributiva, ¿sí? Estos son los dos valores fundamentales. En Argentina tenemos presupuesto participativo a partir, bueno, estos son unos conceptos, ya dije las principales virtudes, a partir de la crisis del 2001-2002, como un modo de restablecer la crisis, de restablecer condiciones de confianza en la relación entre Estado y sociedad, gobierno y ciudadanía, en relación de confianza en crisis justamente por la situación de gravedad económica y social, político, institucional que vivimos en esos años. Algunos gobiernos locales se proponen comenzar la implementación de presupuesto participativo para ir reconstruyendo lazos con la ciudadanía, lazos de confianza con la ciudadanía. Bueno, en Argentina desde el año, esto es la foto actual, esto es en el 2011, tenemos el presupuesto participativo en varias provincias de la Argentina. Alrededor de 46 ciudades aplican presupuesto participativo hoy en Argentina, y este universo nos dice varias cosas, y algunas importantes como las que se planteó al inicio, y hoy tuvimos una reunión con el secretario de Obras Públicas, José Carabelli, otros funcionarios del gobierno local y los integrantes del colectivo Trencalauquen por Más Participación, y surgía esto: la necesidad de no tomar al presupuesto participativo como el presupuesto participativo de cualquier otra política pública, que si uno
concibe como una receta, como un proceso acabado, eso es una vía segura al fracaso. Acá tenemos ciudades que son, muchas de ellas grandes o capitales de provincia: Corrientes capital, Resistencia Chaco, Ushuaia en Tierra del Fuego, Mendoza capital, La Plata, San Salvador de Jujuy, Neuquén. Bien, tenemos ciudades grandes o capitales de provincia, pero también tenemos ciudades pequeñas. Bellavista Corrientes, por ejemplo, que tiene 40.000 habitantes, ¿sí? Necochea, alrededor de 100.000 habitantes, Partido de la Costa, 90.000 habitantes. Es decir, tenemos ciudades que se diferencian por el tamaño del territorio, por la cantidad de población, por el diferente entramado de capital social, diferente perfil productivo. Es decir, es una política pública que se adapta a diferentes realidades, y así debe ser, ¿sí? Desde el año 2002, bien, esta es la cantidad de municipios. Tenemos 2.200 gobiernos locales, pero municipios alrededor de 1.150 en Argentina. Si uno dice, bueno, 46 municipios son un total de 1.150 municipios, 2.200 gobiernos locales, la verdad que no es un número significativo. Ahora, si uno analiza este número en función de dos cuestiones, hicimos el ejercicio tan simple como sumar la cantidad de población de cada una de estas 46 ciudades, ¿sí? Nos arroja, bueno, este es el por año. Desde el año 2008, comienza un proceso de fuerte expansión del presupuesto participativo en Argentina. A diciembre del 2007 había solamente 9 experiencias. A finalizar el 2008, más que se duplica, 19 experiencias de presupuesto participativo, y ese proceso de crecimiento iniciado en el 2008 continúa, no se detiene, ¿sí? Lo que estaba diciendo antes, población. Sumamos la cantidad de población de cada uno de los municipios que aplican presupuesto participativo. Casi 10 millones de habitantes. Es decir, un 30% de la población hoy en nuestro país vive en un distrito donde se tiene la posibilidad de intervenir en la discusión y en la decisión de políticas públicas a partir al menos de una porción del presupuesto de la ciudad. Entonces, es significativo. Es un proceso significativo que estamos viviendo en Argentina. Bueno, yo tenía... Bueno, esto ya tuvimos el relato de dos experiencias de presupuesto. ¿Cómo estoy? Bueno, cierro entonces. De dos experiencias de presupuesto participativo. Tenemos acá 3 experiencias de Córdoba. Es una filmina que intenta mostrar cómo lo hace cada una: Villa María, Unquillo y Córdoba capital. Bien, acá, por ejemplo, ven en los casos de Córdoba y de Villa María lo que les decía de cómo se distribuye, los criterios de distribución. El monto dispuesto a presupuesto participativo, en un caso se distribuye tomando, digamos, los dos con criterio de justicia distributiva. En un caso se hace una fórmula a partir de 2 variables: la cantidad de población de cada uno de los CPC, en el caso de Córdoba, que son 11, Centros de Participación Comunitaria, 11 en 11 zonas de vida de la ciudad, y se toma en cuenta la cantidad de población de cada una de las 11 zonas y las necesidades urbanos sociales en cada una de esas zonas. En función de esas 2 variables se determina qué porcentaje va a recibir cada una de esas zonas para que tenga realizar obras y servicios. Y en el caso de Villa María, Córdoba, ellos hicieron un proceso de descentralización donde no descentralizaron, digamos, el centro descentralizaron, hicieron una red de agencias del gobierno municipal, proveedoras de servicios, no en el centro, sino en las zonas periféricas de la ciudad, y esas zonas son las que reciben una mayor parte del monto de presupuesto participativo. Ahí tenemos casos. Hay otras experiencias que esto no lo hacen, deciden distribuir por partes iguales, ¿sí? Variables de diferenciación entre ninguna experiencia es igual a otra. No solo eso, también ninguna experiencia es igual cuando comienza que cuando se va desarrollando. Es decir, el presupuesto participativo de Morón, iniciado en 2006, no es el mismo que se está realizando ahora. Lo mismo Rosario. Es decir, hay mucho de ensayo y error, y es un proceso, y como todo proceso debe ser evaluado para incorporar las correcciones que hagan falta. Algunos riesgos: cooptación partidaria, esto hacía muy bien alusión Marcelo, riesgo de perversión del presupuesto participativo, como con toda otra política pública, existe. Un riesgo, cooptación partidaria. Otro riesgo, que las organizaciones sociales con mayor poder de
con mayor capacidad de organización, que eso implica mayor capacidad de expresión de intereses y demandas, también coopten el monto de presupuesto participativo, que y esto se ha detectado en algunas experiencias y se ha corregido, que las mismas organizaciones sociales son las que ganan todos los años el mismo proyecto, porque son las que más capacidad de organización, de movilización y de expresión de demandas tienen, y las organizaciones sociales de los sectores sociales en situación de exclusión, esto no logran. Entonces ese es otro riesgo que hay que tratar de evitar, que hay que observar. Y bueno, para terminar esto, esta idea, la política es, de todas las definiciones de política, la que a mí más me gusta es aquella que dice que es la lucha por el sentido de la sociedad. La política es la lucha por el sentido de la sociedad. ¿Qué es el sentido de la sociedad? Su modo de organización y su funcionamiento. Que una sociedad tenga mayores o menores niveles de libertad real para todos, y no solo para unos pocos, mayores o menores niveles de igualdad, depende fundamentalmente de las políticas públicas que se llevan a la práctica o no. De las políticas públicas, de las acciones como de las omisiones. En este sentido, nosotros creemos que el presupuesto participativo no es una panacea, nunca ninguna política pública lo es, todo depende de cómo se usa la herramienta, pero sí que por sus características es una política pública que tiene un potencial de transformación democrática muy importante, es decir, potencial de construcción de una sociedad con mayores niveles de igualdad, de libertad y de justicia.